Jóvenes, buen día. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, doctor. No los escucho. Un ratito, por favor. Problemas con la máquina. ¿Me escuchan, jóvenes? Buenos días. Buenos días, Sí, doctor. Buenos días, doctor. Doctor. Sí, se le escucha. Y ahora sí los escucho. ¿Tienen acceso a pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Bien, jóvenes, iniciaremos los temas de la segunda unidad de nuestro curso. El material de la primera unidad ya está agotado, por tanto, se va a hacer la actividad del seminario. Y vayan proponiendo ustedes fecha, puede ser este jueves o el siguiente jueves para la evaluación escrita. Ya me avisan a través de los delegados. El primer tema, jóvenes, es revisar los diferentes huesos que conforman nuestro esqueleto. Parte pasiva de lo que es el aparato locomotor. Y en primer término, revisaremos los huesos que conforman la columna vertebral.
¿Cómo se llaman los huesos que conforman la columna vertebral? A ver, Regulares. Vértebras. ¿dónde está Marina Daniela que me dijo que me iba a apoyar? Sí, profesor. Marcelo Cusi. A ver, Marcelo. Huesos irregulares. Ese es, yo no he dicho cómo se llaman los huesos, yo no he dicho qué tipo de huesos. ¿Vieron, jóvenes? Camila Castro, profesor. Camila, por favor. Doctor, son las vértebras. Muy bien, Camila. Son las vértebras. Pero lo que has dicho, Cusi, no está mal, pero tienes que ceñirte a lo que se pregunta. Ahora, las vértebras, ¿son huesos irregulares? Sí, son huesos irregulares. Pero el conjunto de huesos que conforman la columna vertebral se llaman vértebras. Parte constitutiva, ¿cómo se llama la parte que constituye el esqueleto? A ver, otro voluntario. Dayana Crispín, profesor. Dayana. Sería el esqueleto axial. Muy bien, Dayana. El esqueleto axial. Es el eje central del esqueleto axial. Bien, jóvenes. Gracias por participar. ¿Qué vamos a revisar, jóvenes? ¿Dónde se ubica la columna vertebral? Lo que les estaba preguntando. ¿Cómo es la conformación o a través de qué huesos se conforman el conjunto óseo que se llama columna vertebral? Obvio, las vértebras. Pero hay un determinado número de vértebras. Y estas vértebras tienen una distribución que se llama una distribución regional en la columna vertebral. Luego, las diferentes vértebras no son iguales desde la primera, que es la cervical, hasta la última, que es el coxis. No, jóvenes. Ahora, ¿hay características comunes a todas las vértebras? Sí. Hay características propias de las vértebras de cada región y dentro de cada región hay inclusive algunas que tienen características especiales. Entonces, de esa manera vamos a revisar las diferentes vértebras. Ya les comentaba que hay regiones en las que se agrupan las diferentes vértebras. La columna vertebral, jóvenes, no es una estructura ósea inmóvil, tiene movilidad y por tanto tenemos que hablar de qué tipo de articulaciones hay a ese nivel y dónde y para qué tenemos la columna vertebral, o sea, qué funciones cumple. Ahí tienen, jóvenes, a la columna vertebral conformando parte del esqueleto axial. Miren ustedes, jóvenes, y la vista tiene que ser en el sentido no solamente de mirar las vértebras de estos cajoncitos que ustedes están viendo ahí. Primero, ubicarnos. ¿Está en posición anatómica el esquema? Está parcialmente en posición anatómica, puesto que permite ver una vista anterolateral. ¿No es cierto? Porque vemos la región anterior de la columna vertebral y vemos la región posterior. Aparentemente la columna vertebral es como si fuese un eje vertical. Sí, así se ve cuando es en una posición posterior o de frente, o antero-posterior. Pero en una vista sagital, como la estamos viendo aquí, estas son las curvaturas que tiene la columna vertebral cuando ya está conformado en general. Pero, ojo y oreja, son curvaturas fisiológicas. Ahora, que esto tenga más pronunciación, la cifosis dorsal, bueno, ya eso es no dentro de lo normal en las curvaturas fisiológicas de la columna vertebral. Lo mismo puede ocurrir en la región lumbar. Entonces, seguimos con un esquema general de la columna. Ahí lo tenemos, jóvenes. Esta es una vista anterior. Por eso les decía, como si fuese una estructura rectilínea. Pero aún así acá hay cierta escoliosis fisiológica, pero no es tan pronunciada. Y esta es en una vista sagital. O lateral, si es que se entiende mejor, pero es una vista sagital. Ahí están las curvaturas que se veían en el anterior esquema. Esa es la posición normal de la columna o la estructura normal de la columna vertebral.
Esto es su extremidad superior, por tanto aquí va a estar ubicada la primera vértebra cervical y este es el segmento inferior donde va a estar la última vértebra coxígea. Si esto es definitivamente anterior, ¿qué estamos viendo? Los cuerpos vertebrales. Y estas estructuras más oscuras, ¿qué cosas son? A ver, Marina, voluntario. Camila Castro, profesor. Camila. Los discos vertebrales. Discos intervertebrales. Y aprovechando el esquema, jóvenes, en una vista anterior también se ven estas prominencias óseas, que es parte constitutiva de una vértebra que lo vamos a revisar, que son las apófisis transversas. Y en una vista sagital, obvio, se ve el cuerpo o los diferentes cuerpos. Luego, no se aprecia muy bien las apófisis transversas estas, pero sí se aprecia las apófisis espinosas, que es lo más posterior en la conformación de la columna vertebral. Y además ustedes agudicen la vista, jóvenes. Miren qué particularidades tienen las vértebras o las apófisis espinosas en las vértebras cervicales, cómo las tiene en la región dorsal, lo mismo en la región lumbar, y además ver que hasta el segmento inferior de L5 hay disco intervertebral. Camila, ¿y después usted ve disco intervertebral? No, doctor. ¿Ve usted? No, doctor. Entonces ahí tienen otra característica ya a priori, jóvenes, en general de la columna vertebral. Y aquí hay un determinado número de vértebras, jóvenes. Y las vértebras en promedio son de 33 a 34 vértebras. Esta es una vista posterior, donde obvio, miren ustedes, en una vista anterior se ven los cuerpos vertebrales, en una vista sagital igual, pero acá no. Aquí simplemente, esto no es cuerpo ya, jóvenes, por si acaso. Y lo más central es esto, jóvenes. Las apófisis espinosas. ¿Y estas, Camila? Camila. Sí, doctor. ¿Cómo se llama? En la parte torácica de la columna. No le escucho. Son las apófisis transversas, jóvenes. Una vista posterior. Sigamos. Lo mismo, chicos. Vista anterior, cuerpo, los discos, las apófisis transversas. Aquí en esta vista no se ve las apófisis espinosas, el esquema que ya les mostré hace un momento, pero esta es una vista sagital izquierda y esta es definitivamente posterior. Les dije que son 33 a 34 vértebras distribuidos por regiones. Y aquí están las regiones, jóvenes. La primera región es la región cervical. Y la forma de enumerar o reconocer a las vértebras es a través de C1 o cervical 1, C2 o cervical 2. Estas dos primeras tienen nombre propio. La primera es el atlas y la segunda es el axis. Y después la numeración, jóvenes, es de acuerdo a cada región. Tenemos la región cervical, 12 vértebras en la región torácica, 5 vértebras en la región lumbar, 5 vértebras en la región sacra y 4 o 5 en la región coxígea. Camila, usted aquí ve que tiene, y todos jóvenes que tienen discos intervertebrales. Aquí estamos viendo la columna como estructura de columna, jóvenes. Aquí me dijo usted que no hay disco intervertebral, ¿no es cierto?
Sí, doctor. Ya, por tanto, le pregunto yo, ¿todos los segmentos de la columna vertebral tienen movilidad? No, menos la parte que no tiene discos intervertebrales. No le escucho bien. No, doctor. Solo la parte que no tiene discos intervertebrales no va a tener movilidad. Sí, jóvenes, aquí las vértebras están solidificadas. Algunos dicen que hay disco, pero la verdad es que ya serían discos por demás recontra reabsorbidos con la estructura ósea. Son solidificadas, por tanto, se considera un solo hueso, el hueso sacro. Pero recuerden, es parte de la columna y tiene vestigios de unión de las diferentes vértebras que conforman la columna vertebral. Entonces, las 7 cervicales se enumeran así, de C1 a C7. Las dorsales de T1 hasta T12. Las lumbares desde L1 hasta L5. Y la región sacra de S1 a S5. Y la región coxígea de 1 a 5, que esto también tiene solidificación en el adulto. Ahora, cuando las diferentes vértebras constitutivas de la columna están unidas, o sea, que conforman la columna, miren ustedes, jóvenes, ven en una vista lateral con una serie de agujeritos, ¿no es cierto? ¿O no lo ve Camila? Sí, doctor, sí se observa. Ya, eso se llaman, jóvenes, agujeros de conjunción. Luego vamos a ver qué importancia tienen estos agujeros de conjunción. Bueno, entonces, identificado así como estructura general la columna vertebral, sus números de vértebras, sus regiones, ¿no es cierto? ¿Qué función cumple la columna vertebral? ¿O qué funciones? La función de sostén. ¿Y a quién sostiene? Obviamente, primero a estructura muscular, los músculos paravertebrales de la región posterior. ¿A quién más sostiene, creen ustedes? A ver, Marina, voluntario. Profesor Camila Castro. Camilita, por favor, da espacio a otro compañero, ¿sí? Erika Cáceres, profesor. Erika, le escucho. A la cabeza, al tronco. Todo el cuerpo. ¿Perdón? A la cabeza. Ya, sostén a la cabeza, vale. Usted misma, a ver. Tronco. ¿Perdón? El tronco. ¿El tronco? Sí. A todo el No, cuerpo. no le escucho. Otro compañero. Tatiana Caguana, profesor. ¿Soporta nuestro peso? ¿Qué? Nuestro peso. Ya, nuestro peso corporal. Y gracias por hacerme acordar, inclusive, de comentarles. Jóvenes, miren ustedes, en esta vista anterior, esta parte anterior de la columna o de la vértebra, ¿todas tienen el mismo volumen? ¿Tatiana? ¿O tamaño, si es que se entiende mejor? No. No. ¿Dónde es mayor o dónde es menor, Tatiana? La parte baja es mayor tamaño Ya. que la parte de Sí, arriba. justamente, jóvenes. Las vértebras inferiores tienen mayor volumen en el cuerpo vertebral. ¿Por qué? Antes del por qué. Y las cervicales, prácticamente la primera y la segunda, no tienen cuerpo vertebral, jóvenes. ¿Y por qué? Porque la primera vértebra solamente soporta el peso de la cabeza. Y a medida que vamos descendiendo, ya acá se van a articular los diferentes arcos costales, que eso lo vamos a revisar en la siguiente clase. El peso va aumentando que soporta la columna y por tanto el cuerpo vertebral es de mayor volumen. ¿Y dónde está el mayor centro de gravitación que soporta el peso de nuestra columna? Acá, jóvenes. La región lumbosacra.
y que después este peso corporal inteligentemente es transmitido a través de la articulación coxofemoral hacia los miembros inferiores. Entonces, ahí tienen otro mecanismo o función de sostén a los músculos, en nuestro peso corporal, otras estructuras óseas. ¿Y a quién protege? ¿O no protege a nadie? Voluntario o voluntaria. Profesor, ¿podría responder? Marina Ale. Vamos, Marina. Protege la médula espinal. Vale. Producto de la conformación, jóvenes, de la columna vertebral en el centro, cada vértebra tiene un agujero. Aparte de estos, ¿eh? Y cuando se superponen las diferentes vértebras, ahí se conforma el canal medular. Y ahí va a estar alojado la médula espinal. Y la otra función, jóvenes, es la de movimientos, por supuesto, y mantenerlos en posición bípeda. Ahora empecemos a revisar cada una de estas vértebras. Primero vamos a ver qué características generales o comunes tienen todas las vértebras. Luego vamos a ver las características regionales de cada de las vértebras, qué características comunes tienen las vértebras cervicales, lo mismo con las dorsales, y acá inclusive hay características especiales de algunas cervicales. Lo mismo vamos a hacer con las demás regiones. Primero con las características comunes. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? No, doctor, todo claro. No, doctor. Sigamos entonces, jóvenes. Características comunes, o que la gran mayoría de vértebras las tienen. Algunas dicen son características típicas de una vértebra. La primera, la gran mayoría, no estoy diciendo el 100%, tiene cuerpo vertebral. Esto que estoy señalando, antes nos ubicamos. Esto es anterior y esto es posterior, y estas dos son las regiones laterales de la vértebra y por ende también de la columna vertebral. Cuerpo. Y el cuerpo tiene una región anterior, una posterior, una superficie superior y la que está hacia abajo, por supuesto, superficie inferior. Esto es lateral, igualmente lateral del cuerpo vertebral. ¿Qué otra característica? La parte central superior es prácticamente cóncava para dar espacio al disco intervertebral. Y como estructura ósea se caracteriza por tener hueso esponjoso, rodeado de una lámina ósea compacta. Inclusive acá hay un reborde óseo. Y la región anterior del cuerpo tiene como un canal de disposición vertical, como una excavación. Acá hay otra excavación, pero es una excavación de dirección transversal. Estoy hablando de las características generales de las vértebras de la columna. Luego, la gran mayoría tiene pedículo. ¿Sí? Y este pedículo constituye estructura ósea que une el cuerpo vertebral con la lámina, que es la otra estructura, y en el centro de las dos, una prominencia ósea que sale lateralmente, que es la apófisis transversa. Ahora, este pedículo, que es estructura ósea, la base, o sea, la parte inferior es más ancha en comparación de la región superior. Esto tiene un borde menos pronunciado en comparación que el inferior. Tiene una escotadura, escotadura significa como una muesca, que es menor de lo que tiene el pedículo en su región inferior. Entonces, borde superior y hacia abajo el borde inferior. Cara externa y cara medial. Y esta cara va a contribuir ¿a qué?
a conformar conjuntamente con la región posterior del cuerpo de la vértebra y la lámina el agujero vertebral. Hasta aquí, agujero nada más. Y cuando se superponen, ya es el canal vertebral. Y esta es la lámina. Y esta lámina, a diferencia de esta, tiene una orientación de arriba hacia abajo y de adentro o de anterior a posterior, como lo ustedes están viendo ahí. ¿Listo? Y las apófisis espinosa hacia atrás. Todas tienen superficie articular superior y obviamente en su cara inferior tienen superficie articular inferior. Esas son las características comunes a todas las vértebras, a todas. Pero ustedes están viendo otros detalles acá. Eso ya son detalles de algún segmento o región de la columna vertebral. Estamos hablando de las características comunes. Cuerpo, agujero vertebral, el pedículo, la lámina, apófisis transversas, apófisis espinosas, superficie articular superior, que son dos, y otras dos superficies articulares en la región inferior que no se ven en esta lista. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Y esta es una vista lateral de una vértebra. El cuerpo de la vértebra, vean ustedes ahí como una excavación que tiene. Aquí está la escotadura casi invisible del borde superior y aquí sí hay una escotadura mayor en el borde inferior del pedículo. Y esta escotadura, cuando se junta o ya está en la columna vertebral estructurada, con la muesca del borde superior de la vértebra infrayacente, ¿qué estructura va a formar? Voluntario. ¿Quién es Marina? Marcelo Cusi, profesor. Marcelo, ¿cómo se llama? Naranjas. Otro. Otro joven o señorita. ¿No hay voluntario? Marina, tú. Profesor, ¿ahí es donde se ubicaban los agujeros de conjunción? Muy bien, Marina, cara. Volveré al esquema, chicos. Esto que está encerrado en ese círculo es el agujero de conjunción. Y en el esquema que estamos utilizando es parte del agujero de conjunción, por eso les decía, cuando se superpone con la vértebra infrayacente va a formar el verdadero agujero de conjunción. O sea, no podemos hablar de agujero de conjunción cuando revisamos una sola vértebra. Esta es la escotadura inferior. ¿Estamos? ¿Les queda claro, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Seguimos. Entonces, hasta ahí las características comunes o generales. Ahora, hay características propias de cada región, o sea, en cuanto a vértebras. Y después, como les decían antes, hay características especiales de algunas vértebras de determinada región. ¿Listo, chicos? Entonces, ahora revisemos esas características particulares de cada región. Y este esquema es ilustrativo al respecto. Esta es la columna vertebral. ¿Sí? ¿Qué vista es? No creo que necesiten responder, ¿no? Lateral. ¿Qué vista de jóvenes? Anterior, lateral. Claro, si lo tienen abajo. Y esta es una vista sagital. De superior
inferior, anterior y posterior. Hemos dicho que son 7 cervicales y este es el esquema característico de una vértebra cervical. Esta es una estructura característica de una de las vértebras torácicas. Miren, el cuerpo ya plenamente identificado. Esto es anterior y vean acá. Esta es una apófisis espinosa pequeña. Voluntario por acá. ¿Cómo es la apófisis espinosa acá? A ver, ¿quién responde? Camila, voluntaria. Camila. Profesor Erika Cáceres está levantando la mano. Erika, te escucho. Y es una apófisis espinosa. Sí, pues hija, está bien, pero digo, ¿qué diferencia o qué de especial tiene esta apófisis espinosa con la apófisis espinosa de la cervical y con la apófisis espinosa lumbar? Esta es marcadamente dirigida hacia abajo y larga. Esta no es larga ni dirigida hacia abajo, sino cuadrilátera prácticamente y de disposición horizontal. Bien, chicos. Entonces, así, bajo este aspecto general, revisemos ahora las vértebras de la región. O acá tienen también, miren, jóvenes. Esto es lo característico de una vértebra cervical, de una vértebra torácica o dorsal, y de este es de una vértebra lumbar. Empecemos por el cuerpo. ¿Es igual el cuerpo de la cervical con la dorsal y la lumbar? Erika. No. ¿Dónde está la diferencia? Rapidito, hija. La forma. La forma 1, ya. Esto es El tamaño también. ensanchada transversalmente. Esto es prácticamente, sigue, Ovalado. redondeado u ovalado. ¿Y esto? Más redondo. No. Tiene más volumen, pero predomina el diámetro transverso. Ya no voy a hablar del esponjoso, de la lámina compacta, joder, eso ya les expliqué. Ahora, ¿qué más? El tamaño. El tamaño. Menos tamaño, aparentemente mayor volumen por la disposición de sus apófisis transversas. Y esta es de mayor volumen también, pero más en lo que es la estructura del cuerpo vertebral. Entonces, hasta ahí, como que no hay diferencia porque todos tienen cuerpo, ¿no es cierto? Pero ya hay algunas diferencias ahí. Voy a señalar las características particulares de una vértebra de la región cervical. 1. Agujero vertebral triangular. 2. Prácticamente no tiene apófisis transversa. O ustedes ven una estructura similar a esta o similar a esta. No, ¿no es cierto? Entonces, dicen es un rudimento de apófisis transversa. Pero, ¿qué más? Como que esta apófisis transversa estuviese perforada. Sí. Y eso se llama el agujero transverso. Todas las cervicales, desde C1 hasta C7, tienen el agujero transverso. 2 diferencias. 1, 2, 3. Las apófisis espinosas son iguales a las de la región lumbar y de la región dorsal. Camila. No, doctor. No, son menos pronunciadas y además la característica es que son bífidas o bifurcadas en su extremidad posterior.
Eso es lo que caracteriza a la mayoría de vértebras cervicales. Pero hay algunas cervicales que tienen características muy peculiares. Y esas las vamos a revisar también después. Ahora, esto que les acabo de comentar es como decir, ¿cómo identificar ustedes o reconocer una vértebra cervical? Si usted ve una vértebra así, con el agujero, con este tipo de agujero vertebral y con este tipo de apófisis espinosa, lo más probable que digan, sí, esto es una cervical. Ahora, ¿cuál cervical? Si es C1 o C7, es diferente. Ahora, ¿qué caracteriza a las vértebras? Antes me olvidaba, jóvenes, que este rudimento de apófisis transversas, en sus extremidades laterales, tienen un tubérculo anterior y otro tubérculo posterior. Como ustedes lo están viendo ahí, anterior y posterior. Luego, pero sí hay superficies articulares, por si acaso, jóvenes, ¿eh? Es lo que están ahí. Eso ya no les he comentado porque todas las vértebras tienen. Una vértebra dorsal. ¿Qué de especial ve usted aquí, Sayuri Quakera Adubire? No quiere responder. Voluntario o voluntaria, rapidito. Profesor, Erika Cáceres está levantando la mano. Erika. Es como, a diferencia del lumbar, el lumbar está más comprimido, en cambio la dorsal es como que más alargado. No le escucho bien. O sea, a diferencia del lumbar que está más comprimido, la dorsal es un poco más, podría decir, alargadito, o sea, alejado del agujero vertebral. Ya. Otro voluntario. Profesor Rodrigo Carballo. Carvalho, de la Doctor. República de Chile. Buenos días, doctor. ¿El foramen vertebral, doctor, el tamaño? ¿Perdón? ¿El tamaño del foramen vertebral? Aparte del tamaño. Las apófisis transversas también son más alargadas. No, en el mismo agujero. En el mismo agujero. Si no lo dices, buenas, ¿eh? Y ya tú sabes qué significa sonar. Ya esto tiene que estar para ti bien estudiado, esto, Rodrigo, ¿eh? Vamos, otro voluntario. O voluntaria. Profesor, ¿podría responder? Vamos, Marina. El agujero vertebral es más pequeño y circular. Redondo, sí, jóvenes. A comparación de las cervicales, es redondo. ¿Sí? Va una característica. Otra más. Las apófisis transversas. ¿Quién habla? Tatiana, doctor. Tatiana. ¿Y qué más ve usted en las apófisis transversas? Están más alargadas. Ya, están más desarrolladas. Son poco observadores, chicos, ¿eh? Miren, ¿y qué es esto, pues? Tiene la misma configuración de esto. Esa es superficie articular. Y esto es apófisis transversa con su faceta articular o tubérculo articular. ¿Estamos? Ahora, ¿para qué la presencia de esta faceta? Ya lo revisaremos más adelante. Y tiene otra misma característica en la región posterolateral del cuerpo vertebral. Ahí lo tiene, una carilla articular. Tan igual que esta. Carilla o faceta. ¿Estamos? Entonces, agujero redondo. Superficie, faceta o carilla articular en la apófisis transversa y en la región posterolateral del cuerpo vertebral.
Hasta inclusive hay unas que tienen una o la mayoría diré, tienen hemicarías en su borde superior y otra hemicaría en su borde inferior y otras solamente tienen una sola caría. Pero basta que vean esto acá. Otra faceta articular en la apófisis transversa y la forma del cuerpo es suficiente para reconocer que es una vértebra. ¿De qué región? ¿De qué región, jóvenes? Dorsal. Dorsal. Dorsal o torácica. Y otra característica más, jóvenes. Esta es una vista superior. Y en una vista lateral, aquí se ve mejor esas carillas que les comentaba, mire, una en el borde superior y otra en el borde inferior. La faceta articular en la apófisis transversa. Y luego, la apófisis espinosa es más larga, mayor desarrollo, pero tiene una inclinación de arriba hacia abajo y de anterior a posterior. Esta es la disposición característica que solamente la vamos a encontrar en una vértebra dorsal. Y además, obvio, están identificando ustedes las carillas articulares superiores y las carillas articulares inferiores, que tienen todas las vértebras. Entonces, ahí tienen descritas las características regionales de una vértebra dorsal. Seguimos descendiendo en la distribución de las regiones. La región lumbar. Cuerpo. Este es el que en la región que tiene mayor volumen. El volumen más a predominio del diámetro transverso. El agujero vertebral, este sí es marcadamente triangular. Algunos lo describen como un triángulo equilátero, significa los tres lados iguales. Ahí va la segunda característica. Y la otra, jóvenes, es que su apófisis transversa es corta, ensanchada. Por tanto, se describe un borde superior, un borde inferior, una extremidad posterior y obvio su base y dos caras laterales. Cuadrilátera, robusta, a diferencia de esta y a diferencia de las apófisis de las cervicales. Y además, jóvenes, en la región de las láminas hay la presencia de unas estructuras óseas que se llaman los cuerpos mamilares. Es la única región de la columna vertebral donde se describe esta estructura anatómica en una vértebra lumbar. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Pregunto entonces. Espinosa Cornejo. Sí, doctor. Características propias de vértebras de la dorsal. Dorsal, ya. El cuerpo vertebral es circular, no tan grande como lo vemos en el lumbar. Luego que su agujero vertebral es circular, redondeado y más pronunciado. Luego las apófisis transversas más desarrolladas, ¿no? Con el tubérculo articular, ¿no? Que se le caracteriza en una vista superior. Y presenta también carilla o hemicarilla articular en región posterolateral del cuerpo vertebral. Y adicionalmente en una vista lateral se puede ver la apófisis espinosa, que es más alargada y dispuesta hacia abajo y hacia posterior. Dayana Córdoba, Velasco. Una sola característica que le permita a usted reconocer a una cervical. Puede ser el agujero vertebral, tiene una forma más triangular, o también el agujero transverso. Este de acá, Dayana, el agujero transverso. Todas las cervicales tienen agujero transverso. Las demás no tienen, jóvenes. O sea, esto solamente la van a evidenciar de C1 a C7. Ahora, ¿para qué estos agujeros transversos?
Si me olvido, me hacen acordar, jóvenes. ¿Estamos, Marina? Marina. Profesor, para los agujeros de conjunción. ¿Para qué? Los agujeros de conjunción. No, señorita, soséguese. No, esto es totalmente diferente a los agujeros de conjunción, chicos. ¿Eh? El agujero de conjunción está acá, esto. Y aquí estamos en el rudimento de apófisis transversa. ¿Estamos? No confundan. Yo le decía, yo le voy a explicar esto, pero me hace acordar más adelante si es que lo obvio. Eso le pedí a Marina, por favor. Ya, profesor. Ahora, chicos, estas son las características propias de las vértebras de una región, cervical, lumbar y dorsal. No hago lo mismo con las sacras porque esas están fusionadas. ¿Estamos? Ahora veamos qué características podemos encontrar en las vértebras cervicales. Y quienes revisten características especiales de toda la columna, lo tenemos a nivel de C1, C2, C6 y C7. Y si es de toda la columna, como le decía, están incluidas ahí D1, D10, D11, D12 y L5. En esas vamos a encontrar características especiales. En primer término, de las cervicales, quienes tienen características peculiares, especiales, C1, C2 y luego les muestro C6 y C7. ¿Qué característica tiene C1? No tiene cuerpos jóvenes. Y algunos comentan inclusive que el cuerpo de la vértebra es como si estuviese desplazado lateralmente izquierdo y derecho. Esta es una vista superior y esta es una vista inferior. Entonces, por eso es que a esto lo llaman las masas laterales de la primera cervical. ¿Y a través de qué estructura están unidas estas masas laterales? Para que se entienda la descripción. A través de estructuras óseas que se llaman los arcos anteriores y arcos posteriores. Y como si esto fuese el cuerpo de la vértebra, ¿qué más tiene en su prolongación lateral? Rudimento de apófisis transversas. Y este rudimento de apófisis transversas sí tiene, les he dicho que todas tienen el agujero transverso. Ahí está el agujero transverso de un lado y del otro lado. Ahora, ¿qué hay en estas masas laterales? En estas masas laterales, jóvenes, están las superficies articulares o faceta articular. Obvio, ¿para qué estructura ósea sería esto? A ver, vamos a ver si han revisado o no el tema. Rapidito, un voluntario, voluntaria. Profesor Camila Castro está levantando la mano. Camila. Doctor, para los cóndilos del occipital. Vale, muy bien, Camila. Creo que estás haciendo méritos para agregarte como ayudantía de cátedra. No te conozco, pero bueno, me parece muy bien. Sí, es la superficie articular para los cóndilos del occipital. ¿Y qué de especial tiene esta superficie? Es como si tuviese un estrechamiento en la región media, acá es mejor identificado. Por eso es que a esto lo comparan como si fuese la suela de un zapato o la planta de un zapato. La parte anterior y el talón del zapato. Y en la parte medial de esta masa lateral que tiene, vuelvo a repetir, este superior, tiene un tubérculo. Y este tubérculo es para la inserción del ligamento transverso que está representado con esta línea punteada. Pues este ligamento transverso, ¿para qué? Luego más adelante lo vamos a ver. Para permitir la estabilidad de la articulación atlanto-occipital con esta cabeza del diente. Esta es una vista anterior, por si acaso, de la segunda cervical. Hay entonces las características de esta masa lateral en su región superior, donde está la faceta articular para los cóndilos del occipital, el agujero transverso,
Y el agujero transverso después tiene su tubérculo anterior y tubérculo posterior. Esto que les estoy comentando así, jóvenes, pormenorizadamente, después estos detalles óseos constituyen superficie de inserción de músculos. Vayamos ahora a la otra región, el arco anterior, que es una lámina que tiene un borde superior, borde inferior, cara posterior, cara anterior, y en la cara anterior más o menos equidistante en su longitud media, que tiene un tubérculo. Tubérculo anterior del arco anterior. Y en esa misma región, en su cara posterior, ¿qué tiene? Una faceta articular o carilla articular. ¿Para quién? Para la apófisis odontoides de la segunda cervical. Esta es vista superior. Y en el arco posterior, ¿qué hay? Igual tiene un borde superior, borde inferior, cara anterior, cara posterior y tubérculo posterior. Igual estos tubérculos son superficie de inserción muscular o ligamentosa. Pero ¿qué tiene en su borde superior este arco posterior? ¿Es igual que esto, Camila? ¿Es Creo igual? que sí, doctor. ¿Sí o no? Sí, doctor. Naranjas. Acá está el borde superior bien nítidamente esquematizado, jóvenes, pero aquí no. Hasta aquí está el borde. Y después como una zona de declive. Ese es el surco para la arteria vertebral. ¿Y por dónde viene esta arteria? Esta arteria sube. Es una rama de la subclavia que asciende por los agujeros vertebrales desde C6 hasta C1, hasta esta altura. Y después, ¿qué pasa con esa arteria? Se acoda. Y transcurre por este canal. Y después atraviesa el foramen magno y va a contribuir, esa arteria vertebral, va a contribuir a la irrigación de la masa encefálica. ¿Hay algo especial en la cara inferior? Es prácticamente lo mismo, jóvenes. El arco, pero sí hay una, que la superficie o faceta articular es diferente a esta otra. Esta tiene una concavidad que se va a corresponder con la ligera convexidad que tiene en su cara superior la superficie articular de la segunda cervical. Entonces, todo este espacio no es el agujero vertebral. Este ligamento transverso es como si dividiese a esta superficie articular del atlas con el axis, y por detrás de este ligamento transverso recién es ocupado por la médula espinal. Ahí lo especial de la primera cervical. La segunda, que es una vista anterior. Esto ya se describe como si fuese una simulación de cuerpo de la segunda cervical, y esta es como una prolongación hacia arriba de ese cuerpo. Algunos consideran que el verdadero cuerpo es esta apófisis odontoides, o diente simplemente, que es una elevación del borde superior de esta región de la segunda cervical. ¿Y qué hay? Tiene de la vista anterior, que se va a articular con esta faceta articular que tiene el atlas. Y en esta misma vista anterior, que es ahora esta cabeza, se la describe como una longitud de 12-16 milímetros de altura, que tiene un vértice, un cuerpo y el cuello del diente. Y esto sigue siendo el pedículo en la conformación general de una vértebra, las masas laterales donde están las superficies articulares, y sigue conservando el agujero transverso como ustedes lo están viendo ahí. Obvio que no se ve muy bien porque esta es una vista netamente superior y esta es anterior. Y en una región posterior o posterior-superior, ¿qué hay? Se ve la superficie articular que se va a corresponder con la carilla o faceta articular que tiene en su cara inferior la primera cervical. Se ve mejor las apófisis transversas con sus tubérculos posterior y anterior. La apófisis espinosa, y aquí ya hay apófisis espinosa en la primera. No habíamos hablado de apófisis espinosa, pero aquí sí. Y este proceso o apófisis espinosa es bifurcado. Bituberculosa, le dicen algunos. Y la característica especial que tiene el agujero de esta segunda cervical es como si fuese un corazón de naipes, a diferencia del agujero de la primera cervical.
Es lo mismo acá, jóvenes. Esta es una vista posterior, pero ha sido cortada en un corte coronal o frontal y ha sido retirado lo más posterior. Y si no se quieren ubicar, esto ha sido cortado, jóvenes, así. Esta región ha sido cortada, ¿para qué? Para poder poner en evidencia cómo es la articulación esto-atlanto-occipital. Ahí está, jóvenes. De la cabeza del diente que se va a articular con la faceta articular que tiene la cara posterior, el arco de la primera cervical. Acá está el ligamento transverso que les comentaba y este es el hueso occipital. Entonces, esta región hacia adelante no es ocupada por la médula espinal, solamente este espacio. Y aquí se ve mejor la disposición que tiene el ligamento transverso. Se llama esta estructura, Camila. Camila, ¿me están escuchando? Sí, profesor. ¿Cómo se llama lo que estoy señalando? Agujero transverso. Agujero transverso. ¿Y qué estructura transcurre por ahí? Ya les dije. Una arteria. La arteria vertebral. La arteria vertebral. O sea, la respuesta ya está dada. Esto, Marina, ya no me hagas acuerdo. Pero si quieren más que incide en eso, igual me avisan. Ya, entonces va como característica especial de las cervicales la primera y la segunda. ¿Estamos? Seguimos con las características particulares de la región cervical. Les dije, además, C6 y C7, ¿no es cierto? C7, a partir de C3 en adelante, ya sí se observa cuerpo vertebral. Pero se sigue observando rudimentos de apófisis transversas con su agujero transverso, tubérculo anterior, tubérculo posterior. Pero aquí ya en las demás ya no hablamos de surco, por si acaso, solamente surco en la primera cervical. Que les quede bien clarito esto. En la primera cervical, en su borde superior del arco posterior. Entonces, ¿qué de especial tiene la séptima cervical? Lo de especial, que su apófisis es espinosa. Miren, ¿cómo dijo que se llamaba esto? Apófisis espinosa, ¿de qué característica? Bifurcada. Bifurcada. ¿Quién participó? Carrillo, doctor. Carrillo. ¿Y aquí usted lo ve igual? No, doctor. Es no bifurcada o roma del extremo más posterior. Y además, ¿qué, jóvenes? Es larga. La más larga de las apófisis espinosas de las cervicales. ¿Y por qué tiene esta característica? Porque ya se asemeja a la apófisis espinosa de qué vértebra, Carrillo. Ya me olvidé, doctor. De las torácicas, pues, jóvenes, acuérdense, memoria fotográfica. Entonces, por eso es que se le llama, esta es una apófisis de transición o como si estuviese ya pasándose o adoptando las características de las dorsales. Pero sí sigue manteniendo su agujero transverso, su tubérculo, etc. Estamos sus carillas articulares, que eso ya les expliqué en las características generales. ¿Y la C6 qué características tiene? Bueno, no hay el esquema, jóvenes. Pero lo de especial de C6, jóvenes, esto que es el tubérculo anterior y tubérculo posterior en todas las cervicales, el tubérculo anterior de esta C6 lo tiene más desarrollado en comparación a las demás cervicales. Y esto tiene una objetividad clínica. Quien lo describió primero fue Chasniak. ¿Y por qué lo que él describió? Porque ante una patología vascular en la región cervical se comprime de la superficie hacia la profundidad y con la participación de esta estructura se logra prohibir
el sangrado arterial a este nivel, específicamente la arteria carótida. Entonces, en la sexta cervical, lo especial que su tubérculo anterior del rudimento de la apófisis transversa lo tiene más desarrollado. Ahora, esta primera cervical no se ve en el esquema, jóvenes, pero ya en su borde inferior tiene una hemifaceta articular para el primer arco costal. Este es en una vista superior y es igual siendo una vista superior. Ahora veamos esta región cervical ya articulada. Acá falta, por supuesto, la primera cervical y solamente se ve características desde C2 hasta C7. Inclusive estamos viendo ya esto T1 y vean ustedes la semejanza que tiene la apófisis espinosa, esto que es alargada y no bifurcada de C7, que tiene mucha similitud con la apófisis espinosa de T1. Y este espacio que ven acá ustedes oscuro, igual, ¿qué cosa es? ¿Quién responde? Profesor, está levantando la mano Alejandro Carrillo. Carrillo, te escuchamos. Agujero de conjunción. Agujeros de conjunción, jóvenes. Entonces, agujeros de conjunción vamos a encontrar en toda la estructura de la columna vertebral. Y esto que les comentaba que es más pronunciado en C7 como un elemento de transición desde el punto de vista vertebral con las torácicas, ¿es evidenciable clínicamente, jóvenes? Sí es evidenciable. Y cuando digo clínicamente, es ya en el ser vivo. ¿Y cómo lo observamos? Aquí está, jóvenes, la columna cervical en su región posterior. Y lo más prominente cuando uno hace una hiperflexión de la cabeza, eso más prominente, esa es la evidencia de la apófisis espinosa de C7. ¿Estamos, jóvenes? Entonces, cuando ustedes vean ahí esa estructura así identificada, están a nivel de C7. Ahora, a nivel... Bueno, este es un esquema para recordar las características de la región, de una vértebra de la región dorsal. Carilla articular en la región postero lateral superior e inferior del cuerpo vertebral, en la apófisis transversa, y su apófisis espinosa alargada y marcadamente dirigida hacia abajo. Eso ya lo comenté. Ahora, veamos las características especiales. O sea, ¿qué de especial tiene alguna dorsal dentro de esa región? 1. Agujero de conjunción más pronunciado. ¿Quiénes tienen características especiales? Todas tienen hemicarías, tanto en el cuerpo, en su región postero-lateral o en la apófisis transversas. Quien no tiene hemicaría en la apófisis transversa es la primera cervical. Solamente tiene una faceta completa articular en la región posterolateral del cuerpo vertebral. Luego,
La décima tiene una semicaría en la región póstero superior del cuerpo, y la 11 y la 12 tienen foseta completa en el cuerpo vertebral, o sea, tan igual como la primera dorsal. Descanso. Ahora, quienes además no tienen superficie articular en la apófisis transversa aparte de la primera es la 11ª y 12ª. Entonces, resumiendo, las características especiales la tienen la primera, la 10ª, la 11ª y la 12ª vértebra dorsal. ¿Estamos ubicados, chicos? Sí, doctor. Si yo les presento esta vértebra en una vista lateral, primero, ¿a qué región pertenece? Voluntario. Profesor Rodrigo Carballo está levantando la mano. A ver, reivindíquese, Carvalho. Doctor, disculpe, se me quedó la mano levantada de la vez anterior. Por eso apareció como voluntario. Guárdala tu mano entonces. Camila Castro, profesor. Camila. Sería en la porción dorsal o torácica, doctor. Primero, que es una región dorsal o torácica, ¿no es cierto? Porque usted está viendo faceta articular en la región posterior del cuerpo, inclusive, miren, ya más casi a nivel del pedículo. Y si es dorsal, ¿será de alguna vértebra dorsal en específico? Camila. De la 11 y la 12. Puede ser la 11 y la 12, una de las dos, pero más no la primera, porque la primera, su apófisis espinosa es más alargada. ¿Y por qué esta puede ser la 11 y 12? Porque las costillas 11 y 12 solamente tienen superficie articular en la cabeza de la costilla. Eso lo vamos a revisar en la siguiente clase. Y su apófisis espinosa ya va adquiriendo las características, específicamente la 12, de una vértebra lumbar. Específicamente es la 12 porque aquí tiene la superficie articular para articularse con la porción superior del sacro. Entonces, si esta es la 12, también se consideraría como una vértebra dorsal de transición o de pasaje a las características de una lumbar. Camila, ¿y esto qué cosa es? Ese es el agujero de conjunción. Naranjas. Los ganglios y nervios raquídeos van a pasar por ahí. Agujero es completito, así. Ahora no me vas a responder, es parte del agujero, ¿no? ¿Qué cosa es? Otro voluntario o voluntaria. Profesor Paola Córdoba está levantando la mano. Paola Córdoba Rocano, así es, ¿no? Sí, doctor. Buenos días. Buenos días. ¿Serían las escotaduras? Escotaduras inferiores. Cuando se fusiona con la escotadura de la siguiente vértebra, ahí sí realmente está conformado el agujero de conjunción. Entonces ahí tienen las características especiales que tienen algunas dorsales, específicamente 1, 10, 11 y 12. Vayamos a las lumbares. Todas tienen o mantienen las mismas características. Todas. El cuerpo, proceso mamilar, apófisis transversa,
Pero ¿qué de especial o quién tiene característica especial en las lumbares? Todas tienen estos también como agujeritos de nutrición. Donde está la característica especial de las vértebras lumbares es a nivel de L5. ¿Y por qué especial, jóvenes? Miren, esta es la configuración característica de una vértebra lumbar, específicamente L4. El cuerpo de la vértebra, miren, jóvenes, casi uniforme en su región anterior y en su región posterior, como si fuesen las mismas dimensiones en ambas superficies. Pero aquí la L5 tiene una característica especial. Su superficie anterior tiene mayor altura en comparación que la superficie posterior del cuerpo de la vértebra. Tiene la forma de una cuña. ¿Y por qué la cuña? Que se ve mejor acá también, jóvenes. Acá está, esta es la característica. Ya inclusive las vértebras de la región lumbar, desde el punto de vista óseo completita, con sus discos intervertebrales, su escotadura que tienen todos los cuerpos vertebrales. Esto sí es el agujero de conjunción, producto de la fusión de ¿qué? De la escotadura que tiene su región superior del pedículo y la escotadura del borde superior de la misma estructura de la vértebra infrayacente. Y ahí está recién conformado el agujero de conjunción. Entonces, esa es la única vértebra que tiene características especiales en la región lumbar es L5, por la forma del cuerpo vertebral. ¿Listo, chicos? Ahora, para que no se les quepe la duda acá, ¿por qué nos habla tanto de agujero de conjunción y todo lo demás? Para estos jóvenes. ¿Qué hay en el canal raquídeo, Marina? Sí, profesor. Marina, ¿qué Sí. hay en el canal raquídeo? Deje de tomar desayuno. No, estarían las venas, arterias, nervios. Naranjas. Que hay Entonces, la médula espinal. no están concentrados, ¿ah? Después La no se médula. quejen, ¿ah? La médula Que hay en espinal. el canal raquídeo. Canal raquídeo, canal medular es diferente que agujero de conjunción. De agujero intervertebral solamente se habla en una sola vértebra. Cuando se conjuncionan los diferentes agujeros de las diferentes vértebras, ahí recién hablamos de canal medular. Y canal medular es esto, jóvenes, se los muestro. Este es canal medular. Este es el canal medular en la región sacra. Vamos acá. ¿Qué hay en el canal medular? Profesor, Camila Castro está levantando la mano. Que yo te preguntaba a ti. Ya, bueno, en el canal medular estaría la médula. La médula espinal, por favor. Médula espinal. Médula espinal. Esa es la denominación completa. Y de la médula espinal, jóvenes, nace otra estructura neuroanatómica que se llaman los nervios raquídeos o nervios espinales. Y esos nervios espinales van a salir por estos agujeros de conjunción. Parar la inervación respectiva a la masa blanda dependiendo de cada región. Miembro superior, miembro inferior, la región dorsal, abdominal, perineal, etc. Para que vean cómo es la estructura, está acá, joder. Ahí lo tienen. Este es un agujero de conjunción vacuo. Y este es el agujero de conjunción en el vivo, con su raíz anterior, su raíz posterior. Algunos le llaman foramen intervertebral. El disco respectivo. Y para que tengan una idea más concreta de cómo es la posición en que se mantiene la columna, no solamente es por la presencia de los discos, sino hay un ligamento longitudinal anterior que viene desde la región cervical hasta la región sacra. Un ligamento longitudinal anterior y aquí va a estar otro ligamento longitudinal posterior. Aunado a otras estructuras ligamentarias y aunado, por supuesto, a las articulaciones que hay entre las diferentes vértebras, carilla articular superior, esas dos que les he comentado, y las carillas articulares inferiores, aparte de otras.
Entonces, hasta ahí la revisión de la columna vertebral en la región lumbar. Sigamos descendiendo. Vayamos a la región sacrocoxilla. Aquí hemos dicho que ya las vértebras no son individuales. Por tanto, este hueso no tiene movilidad. ¿Hay vértebras? Sí hay vértebras. Pero las vértebras aquí están solidificadas y solamente en la cara anterior se ven como unas líneas horizontales dispuestas entre dos estructuras de agujero, que son los agujeros sacros anteriores, similares a estos jóvenes. Estos son agujeros de conjunción de la región hasta la región lumbar, y en la región sacra son estos agujeros sacros anteriores. Entonces, se ven estas líneas ligeramente elevadas de disposición horizontal, que son los vestigios de soldadura de las vértebras que conforman este hueso en general que se llama sacro, que tiene forma triangular, una base, un vértice, su cara anterior y sus regiones laterales, y después les muestro la región posterior. ¿Dónde tiene superficies articulares? En la región superior, en la región inferior y en su región lateral. Entonces, voy a repetir. Tiene una base, un vértice, dos regiones laterales, una cara anterior que es lisa y de concavidad anterior. Escuchen bien lo que digo, concavidad anterior. Y hacia atrás tiene otra cara que es la posterior, pero de convexidad posterior. Y no es lisa como esta cara que ustedes están viendo acá. Y por la forma que tiene esta disposición en la base del sacro, se llaman las alas del sacro. Y esta es la superficie articular superior, que se va a corresponder con las superficies articulares que tienen en su región inferior, la quinta lumbar. Y la otra característica que ustedes deben recordar de este segmento de la columna vertebral, que el vértice superior de la primera sacra con el borde inferior, o lo observan mejor acá de repente, el borde inferior de L5, miren, este es pronunciado dirigido hacia adelante, y esta otra estructura igual, forman una prominencia ósea de este nivel perfectamente identificado en el vivo, que se llama el promontorio. Promontorio. Y que esta estructura así descrita del borde inferior de L5 con el borde superior de S1 constituyen un reparo anátomo-quirúrgico importante en el trabajo del ginecólogo o en el trabajo del cirujano, más del primero. ¿Listo, jóvenes? Entonces, la cara anterior, vestigios de soldadura de las diferentes vértebras, lateral a estos vestigios, los agujeros sacros anteriores en número de 4, y la continuación lateral de estos agujeros como un canal por donde van a transcurrir los nervios sacros con su raíz anterior. Esta misma estructura nerviosa, pero obvio, a nivel del sacro. ¿Y qué hay en la cara posterior? En la cara posterior, jóvenes, si ustedes recuerdan, vuelvo acá, ¿qué hay acá, jóvenes? Por detrás de los cuerpos vertebrales. ¿Cómo se llama esto, Marina? Sería la apófisis transversa. Sigue. La apófisis espinosa. ¿Y esto? Los procesos mamilares. Antes, procesos articulares. Entonces, ¿qué hay en esta región posterior, jóvenes? Aquí hemos dicho que son la fusión de las diferentes vértebras sacras. Entonces, y la superficie es totalmente irregular, con una serie de prominencias, canales y agujeros. Esta es la superficie articular para L5. ¿Esto qué cosa es? En una vértebra individual, Marina. ¿No sería la apófisis espinosa? Lo dices con una duda, hija, pero sí, son las apófisis espinosas, jóvenes. Y aquí las apófisis espinosas están fusionadas.
Ya no se llama anapófisis espinosa, se llama la cresta sacra media, la cresta sacra intermedia y la cresta sacra lateral. Entonces, estas son las apófisis espinosa. Aquí va a estar las superficies articulares y aquí están las apófisis transversas representadas así. Vuelvo a repetir, cresta sacra media, cresta sacra intermedia y la cresta sacra lateral, y este es el canal que existe a este nivel. Y obviamente los agujeros sacros anteriores en igual número que en la cara anterior. Este es el vértice del sacro. ¿Y en qué termina este sacro? En el hiato sacro. Como que el sacro se abre aquí y este es la apertura del hiato. Entonces a este nivel va a estar el término de lo que es el canal raquídeo y acá va a tener otra superficie articular para la primera vértebra coxígea. Y en sus regiones laterales, ¿qué tiene el sacro? Otra superficie articular. ¿Y para quién es esa superficie articular? A ver. Voluntario o voluntaria. Profesor, Dayana Córdoba está levantando la mano. Dayana Córdoba Rocano. Ni modo, pues si no me respondes, Dayana, suenas. Para el isquión. ¿Para quién? El isquión, el hueso isquión. No, señorita. Parece que quiere correr la misma suerte que Carvalho nomás. Profesor Pablo Carrillo está levantando la mano. Pablo Carrillo. Para el hueso ilíaco, la cresta ilíaca. Hueso ilíaco. El isquion es una parte del coxal, Dayana, pero en su región inferior, que no constituye. Quien se articula directamente acá es la porción ilíaca del coxal, conformando la articulación sacro-ilíaca. Ya es una articulación que la vamos a revisar cuando hablamos de pelvis o miembro inferior. ¿Listo, jóvenes? Ahora, ¿cuál es la razón de ser de que esto sea cóncavo y liso? O sea, esto es parte conformante de la pelvis. Vamos, rapidito. ¿Voluntario o voluntaria? Pregunto yo entonces. Jean-Pierre Flores Quispe. Juan Girón Salamanca. Ah, los varones no están leyendo. Jimena Gropo. Jimena. Sí, profesor. Responda, por favor. Pablo Carrillo. No sabría, doctor. Cónchale. Camila. No sabría decirle, doctor. Profesor, ¿sería por la concentración del peso? ¿Concentración de? Del peso, o sea que se va a concentrar ahí justamente. No. A ver, alguien que se aproxime, que lo suelte en sus términos. Dayana Crispín. Ya estaba hablando, profesor, hace rato. Perdón. Camila Castro. No, doctor, no sabría decirle. Jóvenes, esto es parte conformante de la pelvis. Y en la pelvis, ¿qué hay? Vísceras. A ese nivel tenemos prácticamente pegado acá el recto. Y obviamente si va a conformar la estructura en su porción ósea de la pelvis, va a alojar vejiga, próstata en el varón, los órganos genitales internos en la mujer. Mientras que en la región posterior, no, jóvenes. Todas estas estructuras sirven para dar inserción fundamentalmente a ligamentos sólidos que tenemos en la región posterior, que constituyen zonas de inserción de los diferentes músculos que hay en la región posterior.
Y aquí tenemos, esto es el promontorio, parte del promontorio, los vestigios de soldadura aún representado acá con discos, y esto es el canal vertebral en su región sacra, pero oreja, aquí no hay médula espinal. Entonces, ¿por qué nos habla de que, usted la pregunta lógica entonces será pues, ¿y por qué nos habla de médula espinal si aquí no hay médula? ¿Qué hay acá entonces? Interrogante, para que lean. ¿Estamos jóvenes? El sistema de desarrollo de anatomía 2. Pero les dejo ahí la inquietud para que vayan revisando. Bueno, jóvenes, este es un resumen de características de las vértebras en la región cervical, dorsal, lumbar, considerando el cuerpo, las apófisis espinosas, el agujero vertebral, las apófisis transversas y las apófisis articulares. Todo eso ya se los he explicado en el esquema respectivo. La conformación también se los he explicado, ¿cierto? Luego, algunas características agregadas a lo que ya les he dicho de columna vertebral ya conjuncionada. ¿Estamos? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, jóvenes? No, profesor, todo claro. Ahora hablemos, ¿qué características tiene la columna vertebral aparte de las curvaturas que les he comentado al inicio? Tiene una longitud promedio, jóvenes, o una altura también dicen unos, desde la primera hasta la última porción de la columna. Tiene una longitud promedio, jóvenes, de 73 a 75 centímetros en el varón. Generalmente, ¿eh? Y en la mujer es menor, menos 8 centímetros en promedio de la longitud que les acabo de comentar. ¿Y cómo además se estima que está distribuida esta longitud? Se dice de 11 a 13 centímetros en la región cervical, de 27 a 29 en la región torácica, de 17 a 18 en la región lumbar, 13 a 15 en la región sacrocoxígea. ¿Tiene un ancho? Sí, tiene un ancho, que se estima más o menos en 10 a 12 centímetros y un grosor antero-posterior de 4 a 7 centímetros. Ya les he comentado de las curvaturas, pero se los remarco aquí. Estas curvaturas son solamente evidenciables en una vista lateral o sagital. Una convexidad, si consideramos la superficie anterior, por supuesto, o en relación a los cuerpos vertebrales, tiene una convexidad cervical. Algunos dicen una convexidad anterior en la región cervical. O si es la región posterior, sería una concavidad en la región cervical. Algunos dicen, considerando esto, una lordosis cervical. Luego, tiene una concavidad dorsal. Por lo mismo que es una convexidad dorsal si consideramos la región posterior, lo que se llama esto la cifosis, que es fisiológico. Pero obvio, ya cuando esto se altera, se habla de las clásicas jorobitas. ¿No es cierto? Luego hay una convexidad lumbar y una lordosis lumbar si consideramos la región posterior. ¿Listo, jóvenes? Ahora, no se ve muy bien acá, pero lateralmente sí puede haber una ligera convexidad hacia el lado derecho entre D4 y D8, que también es fisiológico. Pero ya cuando se pronuncia esto, ya se hablan de las escoliosis que constituyen mecanismo patológico que explica los diferentes dolores que pueden tener algunos individuos en su actividad. En cuanto a las funciones, ya les he comentado que nos permite mantener una posición de bipedestación. Esto la de sostén, también les he explicado. Ahora, ¿hay segmentos de la columna que tienen más movilidad en comparación a otras? Sí. Quienes tienen más movilidad son de la región cervical y de la región lumbar. Y obviamente la última no se mueve y la que tiene menos movilidad es la región dorsal.
y la razón explicativa de que este segmento dorsal tiene menos movilidad es por esa disposición que hemos escrito en las apófisis espinosas, que es marcadamente alargada primero y marcadamente dirigida de atrás hacia adelante y hacia abajo. Entonces es como si fuese un obstáculo en el movimiento de ese segmento de la columna. Ahora, ¿cómo es que superponen o se forma esta columna? Gracias a la presencia de articulaciones, a la presencia de fibrocartílagos y a la presencia de ligamentos. ¿Y dónde están las articulaciones? Fundamentalmente a nivel de los cuerpos vertebrales a través de esas carillas articulares que les comenté en cada vértebra, 2 superiores y 2 inferiores. ¿No es cierto? Luego, aparte de eso, quienes participan en ese mecanismo articular son los discos intervertebrales. ¿Hay estructura ligamentaria? Sí hay estructura ligamentaria. Esos ligamentos que les mostré en un esquema que es el ligamento longitudinal anterior y el ligamento longitudinal posterior. ¿Qué articulaciones en sí con denominación propia, jóvenes? Ya dicen algunos articulaciones extrínsecas porque se va a articular con otra estructura ósea, que es la atlanto-occipital. Otra articulación bien identificada es la articulación atlanto-axil. Lumbosacro y sacrocoxilla. Estos dos últimos segmentos no móviles. Y esta es la estructura que se llama promontorio, o lo mismo que ustedes están viendo acá. Más explicativo de esto de las articulaciones, si acá tienen jóvenes. Aquí estaría la atlantoaxil, la atlanto-occipital, la atlantoaxil. Digamos, en una vista posterolateral, ahí tienen esta articulación, la atlantoaxil. Acá está el tubérculo para la inserción de ese ligamento que les comenté, el ligamento transverso de esa articulación, que prácticamente divide a este agujero vertebral en una región anterior donde solamente va a estar esta articulación y por detrás la estructura en sí de la médula espinal. Lo mismo, jóvenes, pero esta es una vista anterior. Aquí están las carillas articulares. Algunos escriben que hay una cápsula que recubre esta superficie. Estructura ligamentaria en relación con la articulación atlanto-occipital. Este es el ligamento longitudinal posterior, ya estamos en el canal vertebral. Y esta es la continuación del mismo ligamento, sino que ha sido cortado con la intención de poner en evidencia los ligamentos que van a reforzar la articulación atlantoaxil, y el más importante de ellos es el ligamento transverso. Y otra estructura ligamentaria que ustedes lo van a revisar ahí. Acá completito el ligamento transverso y los ligamentos que se interponen entre borde inferior y borde superior de las vértebras supra e infraadyacentes, en este caso específico C1 y C2. Los diferentes ligamentos longitudinales o los ligamentos longitudinales cruzados y el transverso. Estos últimos para la articulación atlantoaxoidea. ¿Hay más estructura ligamentaria, jóvenes? Sí. Estos son los cuerpos vertebrales. Esta es una vista anterior. Es el ligamento longitudinal anterior. ¿A qué nivel de la columna vertebral estamos aquí? Rápido, jóvenes. C1. ¿Qué región de la columna es? Cervical. Cervical. ¿De la cervical anterior o posterior? Posterior. Posterior. Esto es anterior y esto es posterior.
Y en la región posterior, jóvenes, quienes refuerzan esas superficies articulares, esta es la membrana atlanto-occipital posterior, y este es lo clásico, los ligamentos amarillos interpuestos entre la superficie inferior y superficie superior de, en este caso, el arco vertebral, arco vertebral superior de la primera cervical, y este es el superior de la segunda cervical. Este se llama el ligamento amarillo, reforzando esas articulaciones. Y aquí ustedes tienen evidenciado, todas estas son cervicales y por tanto una característica es el agujero transverso. Y les dije que a través de ese agujero transverso desde C6 hasta C1 transita esta estructura roja. Tienen que aprender a diferenciar todo lo que es rojito es arteria, todo lo que es azul es vena y todo lo que es amarillo es nervio. La arteria vertebral. Y la arteria vertebral, cuando transpone el borde superior del agujero transverso y está en relación con el borde superior del arco posterior, es el arco posterior, aquí, esto, jóvenes, ¿cómo se llama esto? Les dije, el surco para la arteria vertebral. Y por este surco transcurre y se introduce después a través del agujero magno para dar irrigación o contribuir a la irrigación de la masa encefálica. Esta es una vista anterior y posterior del segmento cervical. En una vista lateral, jóvenes, estas son las apófisis espinosas. Este es el ligamento nucal superior que solamente se ve entre la base del occipital y las diferentes vértebras de la región de C7 hacia arriba, pero igual se sigue reforzando con las apófisis espinosas de las demás cervicales. Este es el agujero vertebral, mejor dicho, aquí está el agujero vertebral de C7, que todavía es cervical, no es atravesada por la arteria vertebral, recién a través del agujero transverso de C6 hacia arriba transcurre la vertebral, llega al borde superior de C1 y después se acoja. Ligamento longitudinal anterior. Esta es una vista lateral. ¿Qué segmento de vértebra es? O de columna, perdón. Torácica o dorsal, profesor. ¿Quién habló? Marina Ale. Castro. Ya no se pelee, chicas, soséguense. Entonces, sí, jóvenes. ¿Por qué es dorsal o torácica? Por esto, las facetas articulares en la región posterolateral del cuerpo y en la apófisis transversa. Entonces acá están las hemicarías, miren, una hemicaría en el borde inferior de la vértebra subyacente y otra hemicaría en el borde superior. Estas facetas, jóvenes, aquí está libre, igual, pero aquí este es arco costal. Estamos en la región posterior, atrás, la columna está atrás. Entonces, y aquí ya está insertado o articulado con el extremo posterior de una costilla donde está la cabeza costal. Y aquí está a nivel de la tuberosidad costal. Entonces significa que la cabeza de la costilla tiene superficie articular que se va a corresponder con esas otras dos superficies, y el tubérculo costal, donde hay otra superficie articular, se va a corresponder con la superficie articular que tiene la apófisis transversa. Entonces, esto es la cabeza de la costilla, el cuello de la costilla, su tubérculo, y después aquí está el ángulo posterior, y después viene recién la región lateral de la costilla, que eso lo revisaremos en la siguiente clase. Lo mismo hay, jóvenes. Este es el segmento último de la columna vertebral, ya articulado aquí con los dos huesos coxales, el hueso ilíaco, pubis, y este es el isquion, jóvenes. Acá está cortado un segmento de pubis, pero lo que tenemos que mirar es acá. Este es el hueso que nos hemos ocupado. Con la estructura ligamentaria. El ligamento sacroiliaco anterior, iliolumbar, longitudinal anterior, que hemos comentado en segmentos más arriba de la columna. Y aquí está mejor esquematizado en la región anterior. Ligamento inclusive que refuerza la articulación sacrocoxígea en su región anterior y en su región posterior. Y aquí en la región posterior lo que tienen que tener ustedes en consideración, jóvenes,
que es el ligamento sacro-coxígeo profundo posterior, que encierra ese hiato sacro que aparentemente como pura estructura ósea es como si estuviese abierto, si no la médula, lo digo, el líquido cefalorraquídeo se saldría y eso ya constituye patología. Las apófisis espinosas también tienen se unen entre sí a través de estos ligamentos, que son los ligamentos interespinosos. Las apófisis transversas igual, que tienen estructura ligamentaria. Otra vez lo mismo, jóvenes, del ligamento longitudinal posterior, que inclusive este ligamento tiene relación para dar estabilidad al disco intervertebral. Y para ir terminando, jóvenes, este es un disco intervertebral, esto es anterior, esto es posterior y sus regiones laterales, este es un disco, jóvenes. Y un disco intervertebral se caracteriza porque la superficie es producto de la concentración, que es como un anillo fibroso, con las minillas dispuestas así, y en el centro tiene un núcleo pulposo a la parte blanda, digamos, del disco. Y esta es la configuración en sí de esto que está acá, lo tenemos en este esquema. Acá están las laminillas concéntricas y este es el núcleo pulposo que tiene el disco intervertebral. Y que este disco, de acuerdo a la cronología etaria, se va desgastando, por eso es que en los individuos de edad avanzada como si disminuyesen en estatura. Lo mismo, jóvenes, ya ir terminando, reforzando esta última parte que les he comentado, el ligamento longitudinal anterior, ubicado en la cara anterior externa del canal raquídeo, y el ligamento longitudinal posterior está en la región posterior del cuerpo vertebral, pero dentro del canal raquídeo. Los ligamentos intertransversos, los ligamentos interespinosos y el ligamento supraespinoso. ¿Tiene movilidad en la columna, jóvenes? Sí tiene movilidad. Flexión y extensión de lateralidad y también de rotación. ¿Qué ejes son los que se aplican ahí? Eso ya es tema conocido y que ustedes lo tienen que aplicar ahí. Resumiendo ya, jóvenes, estas son las funciones que cumple la columna: de sostén, protección, movimiento y mantenerlos en posición bípeda. Y acá ustedes tienen, jóvenes, una miscelánea de las diferentes patologías que pueden ocurrir a nivel de la columna vertebral. Las clásicas lumbalgias, la espina bífida en el recién nacido, cuando, digamos, hay deficiencia en la estructura meningia en la porción terminal. La hipercifosis, lo que les decía la jorodita. Luego, las hiperlordosis, cuando van a disculpar, chicas, cuando dice la mujer es más quebradita. La espondilolistesis, cuando no guarda la alineación correspondiente a los cuerpos vertebrales. La escoliosis, esto que les decía, desviación lateral de la columna vertebral en su región dorsal. Ahora, cuando hay accidentes de tránsito, ¿es factible que se lesione alguna región de la columna vertebral? Sí, jóvenes. Y la zona más factible es de la región cervical. Es el síndrome del latigazo, cuando un vehículo se choca, por ejemplo, y por la velocidad, por la inercia, la cabeza se va primero hacia adelante y después hacia atrás. Entonces, ¿qué se altera ahí? Estructuras relacionadas con la columna cervical, y la más dañada generalmente es la médula espinal. Hay alteraciones a nivel del disco. Esto es una conformación normal, disposición del disco intervertebral. Miren ustedes aquí, cuando se sale de su superficie, esto es lo que se llama las hernias discales. Y mejor ejemplarizado aquí, las diferentes formas en que puede producirse las hernias discales: solamente un abultamiento, ya cuando hay una protrusión real, cuando se rompe en sí la hernia, y este es un disco ya fragmentado. ¿Es factible estudiar la columna vertebral? Sí, jóvenes. Lo clásico que se estudia es a través de los exámenes radiográficos con chale, un rato, joven. Aquí, por ejemplo, tenemos un estudio respectivo panorámico de lo que es la articulación atlanto-occipital o atlanto-azoidea. Igual,
la región cervical. Siempre cuando se pide radiografías debe ser mínimo en 2 incidencias y mejor si es en 3. Pero aparte de las radiografías, ahora existen los exámenes de tomografía computarizada o resonancia magnética. Ahí están identificados según un estudio radiográfico los diferentes segmentitos que hemos estudiado de cada vértebra. Y obvio, ya hablando de la columna vertebral en general, esta es una radiografía de la región lumbar. Ustedes tienen que saber identificar desde el 1L a L5 y la diferencia de L5 hacia abajo, que es el sacro. Miren ya la disposición que tiene el sacro, la concavidad anterior que les comentaba. Y esa concavidad, por supuesto, es más evidenciable en una vista lateral. Y jóvenes, estos son los reparos anatómicos que se tienen ya cuando se habla de la columna vertebral relacionado con otras estructuras de nosotros. Por ejemplo, C1, si proyectamos hacia adelante, constituye o está en relación con la bóveda palatina. C3 está en relación con lo que es el hueso hyoides o el borde inferior de la mandíbula. Y así sucesivamente ustedes lo van relacionando. Igual con T o las vértebras torácicas, con las vértebras lumbares. Y la última, jóvenes, es hablar de este huesito. Queda hacia el órgano, que no se la membrana queda hacia nadie, los vasos, las membranas laterales, etc. Tiene una cara anterior, Entonces, cada célula tiene un posterior, borde superior, borde inferior. Constituye hueso donde se van a insertar fundamentalmente músculos relacionados con la estructura de la lengua. Lateralmente al cuerpo tiene como 2 astas menores y las astas mayores del hueso hyoides. Si tuviesen alguna pregunta, jóvenes. Profesor. Sí. No le escucho. En resumen. Profesor, buenos días. Disculpe, es que apenas acaba su clase, nos toca fisiología a las 9:40 y el profesor, estos días que ha pasado nos está dando un tiempo de tolerancia, pero dijo que ya no puede porque necesita empezar su clase puntual a las 9:40. Entonces, si usted se pasa unos minutos, se nos va a cruzar las clases. Ya, entonces trataremos en la siguiente más la miscelánea y ya se los dejo para que lean ustedes. ¿Está bien? Profesor, yo tengo una duda. En la vértebra cervical 6, usted mencionó que hay la elifaceta articulada. ¿Eso es solo en esa vértebra o están presentes en todos? No. Yo no he hablado de faceta articular en C6, no, para nada. Lo que les he hablado de la vértebra 6 como característica propia de la 6, que la diferencia de las demás cervicales, es el desarrollo marcado que tiene el tubérculo anterior en la apófisis transversa, que se llama el tubérculo de Chashniak. Ya, profesor, gracias. Bien, chicos, señorita delegada, por favor, le transmita mis disculpas al colega que va a hacer su clase de fisiología. ¿Quién es? Sí, profesor, no se preocupe, el profesor